Amigos, como les prometimos, ahora vamos a ingresar al mundo de Diego Rivera. Yo les dije, vamos a ver el mural de Diego Rivera en el Teatro de los Insurgentes. Y después me pregunté a mí mismo, ¿cómo vamos a hacer eso sin antes conocer un poco a Diego Rivera, conocer un poco de su trayectoria y cómo casi culmina en el año 53 haciendo el mural del Teatro de los Insurgentes? Pero vamos a ver su camino. Su camino es, por supuesto, riquísimo en experiencia. Este es Diego Rivera con su mono chango en la Casa Azul, la que compartía con Frida Kahlo desde el año 29 hasta el año 54, año de la muerte de Frida Kahlo. Hay una obra en el Museo Malva que dice Frida con chango y el loro. Este es Chango, su monito. Diego fue un trabajador fundamental del espíritu mexicano, por sobre todas las cosas. Él tenía un solo amor, la pintura, y después tenía amantes, que eran sus mujeres. Esta es la realidad del mundo de Diego Rivera. Hace su experiencia en Europa, habiendo estudiado primero, por supuesto, en la Academia San Carlos de la Ciudad de México. Pero ya habiendo acabado con el pensamiento de que el sistema de enseñanza de pintura solo estaba dirigida a la reproducción de los objetos, decide irse en busca de mejores horizontes a la vieja Europa. En realidad, en esos años, estamos hablando del año 1907, era la Meca, era la Escuela de París, era la vanguardia europea la que manejaba la pintura. Y recala Diego Rivera en Francia en el año 1907 y con una riquísima experiencia. Lo va a buscar al puerto una enviada de Pablo Picasso, quien ya había escuchado algo, le habían sugerido que Rivera era un excelente valor emergente, que iba a estudiar o a recrearse con respecto al cubismo en Europa. Lo va a buscar a Angelina Yelov, que termina siendo su primera mujer y la que le da su primer hijo. Esto que estamos viendo es una muestra que realiza Diego Rivera en la ciudad de Málaga, la ciudad de Pablo Picasso. Y lo que han visto ustedes es uno de sus logros cuando se inserta dentro del cubismo. Vamos a seguir ahora con otra pieza importante de Diego Rivera. Es el retrato de Ramón Gómez de la Serna, ese poeta identificado con prácticamente la nueva manera de pautar la poesía. Él decía que era una poesía cubista la suya, en concordancia con ese empuje, con esa fuerza que tenía la Escuela de París. La poética cubista de Ramón Gómez de la Serna quedó plasmada en esta obra de Diego Rivera por aquellos años. Este es Ramón Gómez de la Serna con su pipa tan característica. La obra, afortunadamente, la podemos disfrutar todos, porque también hay una obra de Diego Rivera, y es esta, el retrato de Gómez de la Serna, en el Museo Malva de la ciudad de Buenos Aires. Así es que a visitarla, amigos. Esta fue una de las grandes obras que hizo en su periodo en los retratos cubistas de París. Aquí, en este caso, un marinero desayunando, o el desayuno del marinero. Él titulaba en inglés normalmente sus obras, pero aquí se puede ver cómo va jugando con las rectas y deshaciendo la figura del marinero. En la mesa se ve cómo pone los pescados y los platos. Rivera por estos años ya tenía una gran amistad con Picasso y con George Braque. Esta fue una obra que le costó muchísimo a Diego Rivera. Le costó muchísimo porque tuvo que pagarla con la pérdida de la amistad de Pablo Picasso.
cuando él hizo este paisaje zapatista, según él lo llamaba, con la figura de un luchador, y aquí pueden ver ustedes un rifle, mientras detrás, en lugar de levantarse una línea de horizonte, se levanta una especie de paisaje mexicano. Esto que él lo había plasmado desde sus entrañas como un paisaje combativo dentro de la escuela cubista, le valió una pelea con Pablo Picasso. Esto fue en el año 1916 aproximadamente, y es porque Pablo había sentido que había prácticamente capturado la imagen de una de sus obras para realizar esta recreación del paisaje zapatista. No era tan así. Creo que había un temor grande porque realmente Diego Rivera, cuando se insertó en el cubismo, lo hizo sabiendo lo que hacía. Pierde la amistad con Pablo Picasso, pero retoma después, ya de grande, un diálogo que era, como él lo describió, netamente profesional, netamente plástico. Manejaban un lenguaje plástico y político también, porque no, casi en común. Aquí lo podemos ver a Diego Rivera trabajando en su casa estudio. Yo la visité hace un mes más o menos y tuve oportunidad de ver todos estos muñecos, los mismos, se conservan en el estudio casa de Diego Rivera. Digo estudio casa porque él había hecho su estudio ahí, después le construyó una casa también de color azul, cúbica, la hizo el arquitecto Juan O'Gorman para su mujer Frida Kahlo, que se manejara con total libertad. Las unía un puente. Hermosísimo el hecho de poder estar ahí y estar imbuido prácticamente del espíritu de Diego Rivera. Esta es la última muestra que realiza Diego Rivera y, diría yo, prácticamente despidiéndose del cubismo, despidiéndose de Europa desde ya, porque si bien esta fue una etapa que lo llevó a vivir el cubismo desde el año 1913 al 17, él recién en el 21 regresa a México. Extraña su tierra. Como todo latinoamericano, no se sentía del todo arraigado a esa nueva ciudad de París. Y entonces vuelve en el año 21 a su México natal. Realiza pinturas, propone trabajos, se rodea de aquellos muralistas que luego fueron reconocidos, conforma un grupo y también se afilia al Partido Comunista, siendo prácticamente el fundador del Partido Comunista en la Ciudad de México. Lo que estamos viendo es el primer mural que realiza Diego Rivera en la Ciudad de México, y lo hace en la Escuela Nacional Preparatoria. Esto fue en el año 1922, y este mural cuenta un poco la raíz americana o americanista de la raza mexicana. Aquí tenemos la figura central. Ven ustedes que es un hombre que nace de un árbol, él llamaba el árbol de la vida, y su obra comenzaría a sentirse importante, muy importante para el sentir de los mexicanos inquietos por la plástica. En el centro del mural, saben ustedes que a partir de ese hombre que abre sus brazos, hay dos figuras, dos desnudos a los lados, que hablan del desparpajo de Diego Rivera para plantear sus obras. Apenas con este mural del año 1922 comenzaba a bofetear prácticamente Diego Rivera al espectador con sus obras. Conmover las conmovía siempre. Aquí tienen ustedes una célula prácticamente que juega por sobre la cabeza de la figura central. Esa célula lo que significa para Diego es
el origen del mundo. Y eso es lo que es una fuente de energía, el origen del mundo y de la creatividad. A los lados, del lado izquierdo, por ejemplo, es posible identificar la alegoría de la música, del canto, de la comedia y por supuesto de las virtudes teológicas como la caridad, la esperanza y la fe. Algunas de las modelos que utilizó Diego eran por supuesto figuras conocidas. Aquí por ejemplo utilizó la figura de Dolores del Río, muy conocida por aquellas épocas en México. Y del lado derecho del panel, del lado derecho, se encuentran los seres que personificaban la poesía, la tradición, la tragedia y las 4 virtudes: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la conciencia. En esta época, durante la realización de este mural, Diego conoce a Guadalupe Marín, la gata Marín, y con quien se casa durante la realización de este mural al poco tiempo, y después tiene 2 hijas con él, una Dolores y la otra Guadalupe. Vamos a seguir dando una vuelta por la vida de Diego Rivera antes de abordar el mural que sí nos atrapó en la visita a México, que fue el de los insurgentes. Pero ¿cómo adentrarse en el tema si uno no conoce a quien lo realizó? El mural que estamos viendo es un mural que fue una bisagra en la vida de Diego. El Arsenal es el título de la obra que le dio Diego en su momento, y era un homenaje a la Revolución Mexicana. En realidad era cómo se armaban en la revuelta los mexicanos para poder defender sus ideales. Este lo realizó en la Escuela Nacional Preparatoria. Conoce a Frida en esta oportunidad. Frida, una chica de 21 años, él tenía 42 por ese entonces, y se acerca a Frida y con total liviandad le dice: maestro, ¿puede bajar del andamio? Así le muestro unos dibujos míos. Sí, cómo no, dice él, baja y se siente encantado por los dibujos, como también por la personalidad de Frida Kahlo. Entonces la comienza a cultivar. Dijimos que estábamos hablando del año 1928. Bueno, en el año 1929 se casa con Frida Kahlo y queda eternizada aquí, en el centro. Si ustedes se acercan y ven, en el centro la figura de Frida, por aquel entonces todavía no con la personalidad tan marcada, pero sí con la presencia totalmente protagónica en este mural. Este mural que Diego llamaba de entrecasa la espina roja, porque la sentía a Frida Kahlo clavada en su pecho y porque comulgaba también las ideas que iban surgiendo desde el punto de vista del socialismo, del comunismo. No olvidemos la amistad que después surge entre Frida Kahlo, Diego Rivera y León Trotsky cuando lo recogen en su casa. Es una empatía social la que enlaza a Diego Rivera con sus adláteres, es decir, con Orozco y con Siqueiros. Y todos comienzan a comulgar prácticamente la misma idea: revolucionar a través del arte el sentir mexicano. Ellos decían que el arte del pueblo de México es la manifestación espiritual más grande y más sana del mundo, y la tradición indígena era la mejor y la que más marcaba su raza. Aquí está el amor que vivían Diego y Frida en la Casa Azul. Estos son los jardines de la Casa Azul. Tuve oportunidad de recorrerlos. Esta es una foto de Nueva York, etapa que viene posteriormente a la realización de ese mural ya en los años 30,
y donde él es acompañado por su esposa Frida. Ahí es donde Diego Rivera comienza ya a tomar contacto con las grandes firmas, con los magnates, y comienza a hacer importantísimos murales en Detroit, en San Francisco y también en Nueva York. Lo que acaban de ver es nada más y nada menos que el boceto del mural que él tenía pautado para hacer en el Rockefeller Center para la RCA, una estación de radio. Ese iba a ser el mural que en la Quinta Avenida de Nueva York, en el Rockefeller Center, iba a recibir a quienes visitaban ese edificio. Hablado esto y arreglado el contrato con el mismo Rockefeller. Aquí, si se acercan, podemos ver cómo comenzó a trabajar en esas paredes, esas turbinas, esos hombres en el fondo ya están plasmados, y estas alas incipientes que iban a ser el centro de ese poderosísimo mural. Aquí lo tenemos prácticamente de perfil, con las alas ya construidas. Faltaba apenas el obrero central, era el que iba a llevar a cuestas toda la armonía del argumento de ese mural. Aquí tienen el mural completo. Lo que debo decir, sí, es que cuando lo termina en el año 33, se ve tentado por algo muy, muy claro, y es lo que le provoca la gran desilusión a Rockefeller. Él coloca, por su unión, por su amor a ese ideal que tenía, coloca la imagen de Lenin, aclamado por el pueblo, a la derecha del mural. Y ahí aparecen personajes como, bueno, Vladimir Lenin, Karl Marx, León Trotsky, Friedrich Engels, y un ejército rojo arriba, que está en oposición al ejército americano. Hay otros símbolos importantes, el trabajador obrero y su almuerzo, y hay una estatua también decapitada que algo quiere decir en su mensaje. Todo esto lo toleró Rockefeller. Lo que sí no pudo soportar era la imagen de Lenin. Así es que le pide a Rivera, y acá estamos viendo un Rivera combativo a través de su arte, le pide a Rivera que cambie la imagen de Lenin por la imagen de un obrero, de un trabajador, de un revolucionario si quiere, pero que no sea la imagen de Lenin, porque había sido castigado a través de un titular de uno de los diarios importantes de Nueva York, había sido castigado porque decía que ofendía a la opinión pública de los Estados Unidos el hecho de que le arrojen a la cara un idealista como Lenin. Perpetraba una escena comunista en un lugar como la RCA, que era casi cuna del capitalismo, porque obviamente era de Nelson Rockefeller. Rockefeller le envía esa carta pidiéndole que cambie el rostro, y bueno, Rivera le responde: prefiero estar muerto antes que mutilar mi obra. Pero le propongo una salida que creo que es el equilibrio. Del otro lado del mural, ¿por qué no pongo algún héroe para los Estados Unidos y el mundo capitalista, como puede ser Abraham Lincoln? Por supuesto, Nelson Rockefeller no lo admite y manda a destruir el mural. Lo manda a destruir completamente. Aquí lo tenemos a Diego pintando uno de los rincones del mural y bueno, avanzando en el tema aún antes de ser destruido. Cuando es destruido, él congrega una manifestación en queja a ese atentado contra la cultura, porque él decía que eso de destruir una obra
era una afrenta y era una ofensa hacia lo que era la cultura universal. Esto es otra cosa, es el mismo mural, pero es otra cosa. En el año 1933 había ocurrido lo que yo les conté. Esto es en el año 1934 que él comienza a hacer en México, a manera de revancha, en el Palacio de Bellas Artes, lo que está en el segundo piso del Palacio de Bellas Artes, que es el mismo mural. Comienza a ser el mismo mural que todavía está en el Palacio, encabezando prácticamente lo que es una recepción. Creo que es la obra más importante que tiene el Palacio. Y lo llamó, ya no el hombre de la encrucijada o el hombre en el cruce de los caminos, como lo había llamado cuando lo había hecho en Nueva York. Lo llamó el hombre controlador del universo. Véanlo, aquí está, inclusive detrás de unas columnas que no eran las existentes en el Rockefeller Center. Y aquí tienen en la parte central del mural el obrero operando esa máquina que controla el universo, un trabajador que manipula la vida y divide el macrocosmos del microcosmos, según Rivera, entre el nacimiento y la muerte, tanto de una célula como de una estrella, todo lo maneja, es el hombre controlador. Y como en buena parte de las composiciones de los murales de Rivera, que ya vamos a ver, sobre todo cuando tratemos el tema del Teatro de los Insurgentes, este operario que está en el centro sirve para dividir como eje las dos visiones, no solo del futuro y del pasado, de una sociedad industrial y la otra no, sino que contrapone el capitalismo al comunismo, como casi todos sus murales tienen y sostienen ese argumento, esa queja. Aquí lo tienen completo y se puede ver a la izquierda que hay una síntesis de un juicio al mundo capitalista. Gente jugando, bebiendo alcohol, el tabaco, todo eso es lo que existía en nombre del no hacer. Mientras tanto, a la derecha se puede ver a diversos trabajadores de todas las razas que toman las manos de los políticos como los que habían sido prohibidos prácticamente o censurados y destruidos también en Nueva York. Ahí vuelven a tener ustedes la imagen de aquellos que no pudo plasmar o que no le permitieron mantener en el mural de Nueva York. Todo esto ocurría en el año 1932-33. Y lo interesante de esto es que mientras Diego Rivera mantenía una lucha en el 32-33 en su México con respecto a su posición política o a la difusión de sus ideas, también recala en Argentina, por ejemplo, David Alfaro Siqueiros, año 33-34, y comienza a trabajar o a querer trabajar en diferentes grandes áreas, en grandes murales. Y es Poroto Botana, el director del diario Crítica, el uruguayo Poroto Botana, el que quiere que Siqueiros haga algo en su cueva, en su cava, en el sótano de su quinta. Entonces, ¿qué hace Siqueiros? Que al igual que Rivera se valía de ayudantes que después lograron su fama, lo que hace es convocar a jóvenes artistas o artistas de nuestro país. Y es ahí donde conoce en principio a Berni, que aquí lo tenemos también, representado con un Juanito Laguna del año 74. Divina la pincelada de Berni, también un pintor social. O a Urruchúa, quien después junto a Berni comienzan a hacer y hacen la cúpula de las Galerías Pacífico allá por los años 40, y a Juan Carlos Castañino, aquí a mis espaldas, que quizás fue uno de los más poéticos pintores políticos que pudo haber tenido la República Argentina. También se destacan, no por haber trabajado por Siqueiros, pero sí por haber sido fieles a esa idea que aunaba
la política y el arte, Ricardo Carpani y Alberto Brusone, entre otros de los que ustedes pueden conocer. Este está considerado el mural más bello que realizó Diego Rivera. 4 metros por 15 metros. Lo hizo en el año 1947 y la función de este mural era adornar, decorar un restaurante del Hotel del Prado, un hotel bastante importante que estaba frente a la Alameda Central. Entonces, ¿qué hace Diego? Diego recrea un poco, llamándolo Sueño de una tarde dominical en la Alameda, recrea un poco el pasado mexicano, el presente, y da algunas pautas de lo que podría ser el futuro. Lo podemos ver de cerca si queremos y vemos cómo conviven esas figuras cuyo ensueño ya se adivina en el rostro. En la parte central está la Catrina. La Catrina era un personaje místico de la creencia popular y la pone con una estola de pluma que evoca a Quetzalcóatl. Ahí va del brazo de José Guadalupe Posada, quien había sido su profesor primero. Y también va de la mano de Diego Rivera, quien se pinta chiquito, a pesar de ser casi un elefante, como lo llamaba la madre de Frida. Detrás de Diego está Frida Kahlo, que sostiene en su mano un símbolo del yin y el yang, esto que tanto apasionaba a Diego Rivera, el yin y el yang, mientras abraza maternalmente a Diego. Ella había dicho que Diego era un poco su hijo, su amante, su padre, su hermano, su compañero. Así es que así lo describía. Podemos ver cómo lo está realizando el mural y justamente esa parte. Miren lo que es, cómo plasma la cara de Frida, es increíble. Y él se hace mucho más chico que Frida Kahlo. A propósito, dándole importancia a su amor eterno, porque hasta el último de sus días confesó que Frida había sido la mujer más importante de su vida. En el mural completo aparecen por ahí perdidos personajes icónicos de México. Hernán Cortés, Sor Juana Inés de la Cruz, el emperador Maximiliano, y entre otros hay un poeta, aquí lo vemos en blanco y negro, que es Ignacio Ramírez. En el año 1833, Ignacio Ramírez había dicho en un discurso de la Academia de Letras: Dios no existe. Y esto había encantado prácticamente a Diego Rivera. Entonces lo eternizó, o era su intención eternizarlo en el mural. Esto fue censurado. Ya ven que en el mural no aparece la frase Dios no existe. Fue borrada, le pidieron que la borre. Pero ¿por qué había dicho Ignacio Ramírez que Dios no existía? Porque decía que en la naturaleza no hay Dios, porque los seres vivos se sostienen por sí mismos, viven por sí mismos. Y eso lo desarrolló en un discurso bastante amplio cuando entró en la Academia de Letras. Este era el Hotel del Prado. Estaba frente a la Alameda, en pleno centro. Y ahí estuvo el mural, ahí estaría el mural, si no hubiese sucedido lo que sucedió, que fue un gran terremoto en el año 1985. En el mes de septiembre de 1985, un terremoto se llevó la vida de miles de mexicanos y destruyó el hotel por completo. Ahora, eso sí, el mural quedó intacto dentro del hotel. No tuvo fisuras, no tuvo daños. Entonces lo que desean hacer y lo que hacen, lo que se proponen hacer es
encapsularlo, trabajarlo en cajas, llevarlos con guinches y grúas, bien protegidos con goma espuma, con hule y con una caja de madera, a 300 metros de ahí, a tan solo 300 metros. Y para llevarlo a 300 metros se necesitaron 200 obreros y 12 o 13 horas de traslado lento. Ahí es donde lo llevan al mural y lo instalan en un predio que después sería reconocido como el Museo del Mural Diego Rivera. Esto es lo más interesante que pueda suceder, eternizarse para un artista mucho más allá de su obra, sino como concepto. Él instala el concepto del mural mucho más allá que la pintura de Caballete. No digo que luchaba contra la pintura de Caballete, porque también la hacía, también la realizaba, pero los murales eran su lenguaje propio, eran su idioma. Así él hablaba. Aquí está trabajando también, se puede ver como con un dibujo ágil, él va trazando sobre la pared una bicicleta que tiene hasta dinámica mientras va manejada ahí con un ciclista que tiene su espalda encorvada. Ahí va más avanzado un mural donde ya va pintando y dándole un carácter a cada uno de los protagonistas. Esto es un dibujo previo a la pintura. Yo lo quise poner porque aquí se puede ver cómo está el estudio de curvas y rectas, cómo está la composición, cómo se puede estudiar y analizar el dibujo tan perfecto para calzar en la composición que realizaba Diego Rivera. A mí me hace acordar al estudio de lanzas del Conde de Orgaz, más o menos del entierro del Conde de Orgaz, bueno, con ese cuidado hasta inconsciente, podemos decir que Diego jugaba con las figuras. Aquí les señalo la curvatura de la espalda de este personaje, cómo está sostenida con la marcada casi diagonal, no en un medio perfecto en la estructura del mural. Y esta figura, justo la que está haciendo Diego, que prácticamente es la que él seguramente tiene en mente para darle protagonismo. Esta es la pintura de Caballete de Diego. ¿Quién no la conoce, no? ¿Quién no conoce a este Diego tan decorativo, tan amable, tan amoroso y tan tierno, que mucha gente tiene en su casa en una reproducción? Estas son obras de los años 47, de los años 50, de los años 53, esos años en que él pintaba y abastecía el mercado también americano, que no lo había abandonado. Los coleccionistas norteamericanos, que eran los que sostenían los valores de Diego Rivera, también estaban deseosos de tener en su colección alguna de sus obras. Y entonces él pintaba no solo murales, sino también estas obras fáciles de portar, como la pintura de Caballete, y no dejaba de meter o de mechar en ella alguna queja o algo de sus ideales. Por ejemplo, si hacía una canasta de flores llamativas y un trabajador que la llevaba, lo hacía manifestando el esfuerzo del trabajador y la compasión de su compañera por ayudarlo a llevar esa pesada carga. Esta la quise poner, esta diapositiva, porque quizás sea la que más nos pinta por entero, a pesar de ser ya los años 40 o 50, la influencia que había tenido, que no había sido solamente el cubismo lo que había atrapado a Diego Rivera. También la escuela europea del expresionismo incipiente o del post-expresionismo o del post-impresionismo. Aquí lo podemos ver casi capturado en esencia por los colores de Van Gogh o por la figura de Gauguin, el color de la piel de los Gauguin,
al menos es lo que a mí me parece. Rivera era un estudioso de las diferentes escuelas, por eso no tenía límite su capacidad para trabajar, al margen de su personalidad avasalladora y de su tamaño casi de un gigante para abordar los temas inmensos que abordaba. También era gigante su capacidad para absorber conocimiento. Y quizás ese también fue un motivo por el cual se peleó con Pablo Picasso. Aquí otras de sus grandes piezas decorativas. La vendedora de Alcatraz. Nosotros le llamamos a estas flores calas, ellos le llaman alcatraces, y esta es una vendedora que, a pesar de estar de espalda, casi parece estar ofreciéndonos la flor mexicana. Esto es lo que vamos a ver próximamente. Y aquí quiero que nos entendamos mejor habiendo visto lo que hemos visto. Hemos visto la historia de Diego Rivera, hemos visto la pasión por la pintura de Diego Rivera, hemos sentido la necesidad de realizar murales de Diego Rivera. Y aquí es cuando en el año 53 es convocado a través de las autoridades para hacer el mural fachada del Teatro de los Insurgentes, un teatro en las afueras del DF, pero que estaba llamado a ser el teatro del pueblo, porque era un teatro con muchísima capacidad. Normalmente los teatros eran para 50, 60 personas y este era para multitudes. Aquí, quizás el mural más dulce de Diego Rivera. Yo no quiero adelantarme mucho a contarles el porqué, pero ustedes pueden adivinarlo. También tiene una figura central que divide en dos las escenas y las vamos a desarrollar, Vamos a ver y a visitar el mural de Diego Rivera en el Teatro de los Insurgentes en nuestra próxima charla. Si ustedes lo desean, aquí los esperamos. Nos vemos.